Mm. No. Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Morales. Siempre continuando con el estudio de las sesiones de clase. Vamos a ver aquí la sesión número 9. ¿Ya? La sesión número 9 de Introducción al Comercio. En cuanto a la continuación de las sesiones ya se les ha destacado a ustedes de que tienen que conectarse. ¿Ya? Esta clase es la reposición del día de hoy, porque la clase no la pude impartir por cuestiones personales, ¿verdad? En este caso, pues, estamos presentando aquí la sesión número 9, que se refiere a la integración económica, la facilitación del comercio, las formas de integración económica, ¿verdad? Básicamente al funcionamiento del comercio internacional, que es lo más destacable, lo que se puede apreciar en el estudio, en el análisis, perdón, del funcionamiento del comercio internacional, ¿verdad? La forma o los tipos de integración económica que existen. Es importante ver o determinar cuántas formas o cómo ha sido estimulante los tipos de integración económica en el comercio internacional. Es muy importante tomar en cuenta esa parte que tiene que ver con el comercio internacional. Buenas tardes, Emily, ¿cómo está? Buenas noches, profe, ¿bien y usted? Aquí, gracias a Dios, bien. Me alegra. Ok, gracias. La felicito pues porque es la primera que se conecta. Ya había comenzado, pero bueno. Gracias.
Bienvenida Así sea. es. Gracias. Entonces, decía pues de que esta es la sesión número 9, ¿verdad? Dándole seguimiento a los tipos de sesiones, para luego pues yo creo que en la sesión 10 ya viene El examen. el examen, ¿verdad? El examen ya viene y es necesario pues aunque sea una horita, 45 minutos que estemos, pues ya es un adelanto. Sí, se me ayuda bastante. Sí, entonces los tres temas fundamentales de esta sesión de clases son la facilitación del comercio, ¿verdad? Lo que son básicamente la integración económica, en eso es que estaba yo cuando usted entró, y las Sí. formas de integración económica, que son los tres temas fundamentales de esta sesión de clase. Entonces, decía pues de que las integraciones económicas o decirlo así, las formas de integración económica han sido muy importantes para la evolución y el dinamismo del comercio internacional, porque no se puede dejar de mencionar cuando comienzan los procesos de integración económica, más en América Latina. En América Latina hay muchos procesos de integración económica y que estos han venido a facilitar grandemente el curso del comercio internacional, o dicho de otra manera, el funcionamiento del comercio internacional. Existen una serie de mecanismos para que el comercio camine, por decirlo así en ese término. Cuando nos referimos a la facilitación del comercio, uno de los mecanismos más importantes es la liberalización, los acuerdos de integración económica, los tratados de libre comercio, que van a venir a favorecer el funcionamiento y la ¿Sí? apertura, sobre todo la apertura, porque el comercio como tal así ya inició desde hace rato, pues como lo veíamos en las primeras sesiones de clase. Sí. Tiene su origen, pero hay lugares, hay partes en el mundo donde los países o las naciones o los grupos comienzan a tener comercio internacional, tal vez no lo han tenido. Sí. Y cuanto más se maneje los procesos de integración, en América Latina te decía, hay varios procesos de integración. Te voy a mencionar, por ejemplo, uno tenemos el SICA, que es un proceso, todavía no está terminado, ¿verdad? Es un proceso de integración económica. Entonces, esto ha venido a dinamizar más el comercio internacional. Se aperturan los acuerdos comerciales, las alianzas comerciales también. Ahorita hay una alianza muy importante entre Chile, Perú, México, se llama la Alianza del Pacífico. Sí, sí, ya he escuchado. Ya la he escuchado. Entonces, esta alianza, Sí. ¿verdad? Esta alianza nació creo que en el 2017 y ha venido Sí. también a darle un dinamismo, perdón, un dinamismo muy importante al intercambio comercial entre los distintos países. ¿Verdad? El Mercosur, ¿verdad? La comunidad andina, ¿verdad? Sí. La comunidad andina, el Mercosur, que son procesos de integración o acuerdos económicos de integración económico que están ubicados en el Cono Sur, en América del Sur, ¿verdad? Además, también hoy hay otras alianzas de carácter político y económico, ¿verdad? Que tenemos el acuerdo de asociación con
con la Unión Europea, y ese es un acuerdo que se firmaron los países centroamericanos con la Unión Europea para que exista pues esa relación comercial. Entonces, por un lado vemos en todas las partes del mundo, no solamente en América Latina, vemos un grado de integración, ¿verdad?, muy importante, que se refieren básicamente a cómo están pues el comercio, pues, qué es lo que estimula el comercio, todas estas cantidades de cosas, y básicamente es lo que hace del comercio un movimiento económico importante en las relaciones entre los distintos países. Ya decía, por ejemplo, en otros continentes, bueno, tenemos la Unión Europea, ¿verdad?, que es una zona de libre comercio. Tenemos en Asia tenemos los acuerdos de asociación que tienen los países asiáticos. También ha venido a facilitar el comercio internacional. Los acuerdos y las firmas de los tratados de libre comercio también. Nosotros con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana tenemos un tratado de libre comercio. Sí. Tenemos tratados de libre comercio bilateralmente con República Dominicana, con Chile, con Taiwán, con Alemania, con cantidades de tratados de libre comercio tenemos de manera bilateral. Y esto viene a fortalecer grandemente el avance del comercio internacional, porque sin eso que se llama tratados o alianzas comerciales, es difícil que el comercio pueda dinamizarse, pueda desarrollarse, evolucionar. Entonces, es muy importante tener en cuenta toda esta situación para poder desarrollar a los países, porque de eso se trata. Si un país no tiene, digamos, la forma, viene a ser la forma como integrarse, cómo comercializar, entonces es un país que se viene atrasando. Sí. Se viene atrasando grandemente porque tal vez no tiene las posibilidades, no tiene las capacidades, no tiene competencia, no tiene ventaja competitiva o ventaja comparativa, no tiene ventaja absoluta, etc. Hay grandes cantidades de factores que influyen en que un país no tenga ese dinamismo en el comercio internacional. Pero para eso es que nacen y crecen las integraciones económicas. Entonces, la integración económica puede entenderse como una situación o un proceso, ¿verdad? Cuando nos referimos a una situación, nos estamos refiriendo a la ausencia de cualquier modo de discriminación entre las economías nacionales, ¿verdad? Es decir, el estado en el cual pierde importancia las fronteras y las barreras comerciales. Allí no hay barreras, no hay fronteras, ¿verdad? En una integración, la integración, como te repito, es un proceso. La integración no termina porque está continuamente, está dentro del proceso de integración, está continuamente cambiando o naciendo. O expandiéndose. ¿Ah? O expandiéndose. O expandiéndose, correcto, excelente, Emily. Entonces, en los procesos de integración, los países se unen ¿para qué? ¿Con qué fin se unen los países en los procesos de integración? Emily. Puede ser o sea, como usted mencionaba, para, o sea, comercializar entre sí, para exportar e importar, abrir las fronteras y hacer su economía crecer mediante distintas transacciones. Correcto. Sí. Excelente. Entonces, mediante esas transacciones, todos los países se unen. Por ejemplo, Nicaragua, Centroamérica, están unidos en un proceso de integración que se llama SICA. El SICA no ha terminado.
Sí. no ha finalizado. Entonces, ¿para qué se unen los países en alianzas económicas, en integración, en bloques, en tratados? Para incrementar y facilitar el intercambio comercial, ¿verdad? En el aspecto de la integración económica tiene que ver el aspecto del territorio. ¿Ah? Sí. Entonces, ahí es básicamente importante porque la integración económica es una situación. Porque yo te dije hace ahorita, la ves como una situación y la ves como un proceso. Sí. Entonces, cuando la integración es un proceso, cuando se dice que la integración es un proceso, ¿verdad? Cuando paulatinamente se presenta una creciente apertura e independencia política y económica entre las naciones, que hace parte del proceso. O sea, la naturaleza propia de la integración económica es la política, la independencia política y la independencia económica. Entonces se viene creando un dinamismo también dentro del proceso de integración y se vienen estableciendo parámetros, se vienen estableciendo una serie de circunstancias que van a favorecer y desarrollar la integración económica como de lugar dentro de las relaciones entre los países que integran esa integración, valga la redundancia. Yo ya te dije, nosotros tenemos un SICA, hay un Mercosur, hay una comunidad andina, hay un CARICOM son los países del Caribe, hay una Unión Europea, hay una asociación de integración de los países de Asia. Entonces, todo eso viene siendo y viene partiendo, viene haciendo funcional el comercio. El comercio internacional no es un concepto inerte, no es una situación que está estático. El comercio internacional es cambiante y dinámico. ¿Por qué digo cambiante? Porque de alguna manera hay una cantidad de aspectos que son novedosos dentro del comercio y vuelve a cambiar y vuelve a desarrollarse. Y es dinámico. Ya lo he repetido varias veces. Entonces, y dentro de la integración económica hay una cantidad de formas o modalidades que se refiere, por ejemplo, están los acuerdos bilaterales, están los acuerdos multilaterales, están los acuerdos, las fórmulas de integración regional, ¿verdad? Los acuerdos bilaterales se hacen entre dos países, los multilaterales se firman entre numerosos países que vienen a formar parte de la integración. ¿Cuáles son los objetivos de la integración? Acercar la frontera, ¿verdad? Los países se deben de acercar, se aproximan, se eliminan barreras al comercio, se eliminan obstáculos, se implementan políticas comunes en distintos sectores de la economía, en una integración económica. O sea, ya no se ve el país vecino, ya no lo ves como un extranjero, lo ves como una parte de integración económica. Porque también esto viene a facilitar también el comercio, viene a dinamizarlo, viene a hacerlo funcional y se vienen rompiendo esas diferencias. Se vienen rompiendo una cantidad de situaciones que no favorecen el desarrollo de la región. Entonces, las integraciones, en la integración hay ventajas y también hay desventajas, ¿verdad? La ventaja es que en los procesos integracionistas o la integración económica viene a crear un aumento real a la demanda de bienes, a la demanda de servicios, ¿verdad? A la ubicación de tecnología, a la transferencia de la tecnología. Es decir, en la integración económica hay una libre competencia. ¿Estamos claros? Y esa libre competencia dentro de esa integración económica se ajusta a la reducción de los costos de las empresas, ¿verdad? Sobre todo se va a traducir esa reducción de costos en menores precios, por ejemplo. La integración económica
favorece la especialización la especialización productiva. ¿Estamos claros? Es decir, que cada país se va a dedicar a explotar el sector que mayores beneficios le genere. Pues. Eso se conoce como especialización productiva, ¿verdad? Se eliminan barreras. Esas son ventajas las que yo estaba mencionando. Sí. Se eliminan barreras de acuerdo al tamaño del mercado y crece en grandes proporciones el comercio. ¿Ya? Claro que estos procesos traen una serie de ventajas en la integración económica. Trae ventajas a los países con sistemas productivos menos eficientes o de menor nivel de apertura comercial. Porque la eliminación de barreras comerciales supone mayor competencia entre productores y aquellos que no sean eficientes. Corren el riesgo de perder el mercado y eso se da generalmente. Sí. En lo que es la competencia imperfecta es normal que algunas empresas pierden su mercado porque no pueden competir. No pueden mantener el control de ese mercado porque ya la empresa con mayor escala entró a ese mercado y los desplazó de ahí. Entonces no pueden competir. Sí. Entonces también hay un factor fundamental en la integración económica, que los países normalmente pierden soberanía, ¿verdad? Permítame. Sí. Pierden soberanía porque así son las integraciones. ¿Cuáles son los niveles de integración económica que existen? Existen lo que es acuerdos preferenciales, área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, integración económica plena. Esos son básicamente los niveles de integración. Cuando se cumplen esos 6 niveles de integración, se puede decir que hay una integración económica, que ya llegó a su parte final. ¿Verdad? Y eso es lo importante que se debe tomar en cuenta en una integración económica. Bueno, ya vimos las formas de integración económica. ¿Verdad? No sé si tienen preguntas ahí. Profe, con lo de normalmente los países pierden soberanía, ¿a qué se refiere de manera exacta? Lo que pasa es que suponete de que la integración económica plena ya se da cuando se contemplan dentro de esto una serie de requisitos. Hay libre comercio de mercancía, aranceles, hay un arancel externo común en esa integración económica. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un arancel externo común, que es el que ocupa para con los otros países que no son miembros de la... Hay libre movilidad de factores de producción, capital, trabajo, ¿verdad? Hay una política económica armonizada, hay una política económica unificada. Entonces, cuando hay cierta pérdida de soberanía es cuando hay una estructura rígida sobre todo lo que es la razón geográfica donde se da el proceso de integración económica. Es decir, las instituciones públicas que funcionan en un país están supeditadas a una institución más superior que tiene el rango de ser superior por el hecho de estar dentro de la integración económica, ¿verdad? En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, el Parlamento Europeo tiene supranacionalidad, que quiere decir que hay poderes plenos de este Parlamento sobre los parlamentos de los demás países de Europa, ¿verdad? El hecho de aperturar
sistemas económicos comerciales en un país, pues el país tiene que ser parte de su territorio para que se pueda comenzar una integración económica o se pueda llevar a ese país grandes proyectos de inversión económica, porque son empresas extranjeras las que entran. ¿Me entendés? Esto es Sí. como que vos tengas una embajada en Nicaragua, en cualquier parte del mundo. Ese territorio que es donde la embajada de territorio ya lo perdiste, está supeditado a la soberanía del país que tiene la embajada. Al menos podría ser temporal, pues. Sí. ¿Ya? Entonces, pero si nos referimos a una inversión económica grande, poderosa, pues vamos a decir de esa manera se va perdiendo un segmento propio de la soberanía territorial, ¿ah? Dentro de lo que se estima, pues, como soberanía. No sé si le respondí la pregunta. Sí, la entendí, gracias. Entonces, decía sobre la facilitación comercial, y esto lo voy a reafirmar porque aquí tengo un documento de lo que estaba hablando yo al principio. Dice que el objetivo principal de la facilitación del comercio es contribuir y agilizar y reducir. Es contribuir a agilizar y reducir el costo del comercio transfronterizo mientras que se garantiza su seguridad y protección. En términos de su enfoque, se refiere a los trámites, procedimientos e intercambio de información y documentación relacionada entre distintos socios en la cadena de suministro. Aquí quiero reafirmar lo siguiente. Yo hablaba al principio de la clase sobre los procesos y las aperturas de alianzas económicas y de tratados como un factor determinante en la facilitación comercial, ¿verdad? Pero también se puede entender como un proceso facilitante sobre el término de los procedimientos, ¿verdad? Los procedimientos burocráticos que hay en frontera, ¿verdad? El intercambio de información, la documentación relacionada con el traslado de bienes y servicios, con el traslado de productos a otras partes, pues, por decirlo así. Entonces, hay una situación aquí importante que se debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Se debe tomar en cuenta que todo esto, por ejemplo, si vos tenés una empresa en Nicaragua y querés iniciar una idea de negocio, esa idea de negocio te va a dar como producto importar o exportar servicios, bienes o productos. Entonces, para que puedas vos tener éxito en tu negocio, en la exportación o la importación, debes de ajustarte a una serie de procedimientos e intercambio de información. Si querés ser una exportadora o una importadora o llevar adelante tu idea de negocio. Entonces, esto es muy importante porque la facilitación comercial es básicamente la simplificación, la estandarización y armonización de los procedimientos y los flujos de información que se requieren para mover la mercancía del vendedor al comprador y para realizar el pago, o a la inversa, del comprador al vendedor para realizar el pago. Esto significa que no solamente el movimiento físico de la mercancía es importante en una cadena de suministro, sino que también los flujos de información asociados. Entonces, de esa manera se debe comprender que todas las agencias gubernamentales que intervienen en el tránsito de mercancías
y las diversas entidades comerciales que conducen al comercio, ¿verdad? Esto debe ser básicamente establecido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto de la facilitación del comercio? Porque trae al país, tanto para los gobiernos, para la comunidad empresarial, trae grandes ganancias potenciales en la venta o compra de suministro, de bienes, etc. Y así sucesivamente se vienen beneficiando cantidades de instituciones, ya sea públicas o privadas, pues, porque el comercio ya se amplió en gran medida, porque se debe de flexibilizar, por decirlo así, los trámites burocráticos en una determinada agencia aduanera, en una frontera, para que el comercio se dinamice. Lo que pasa es que estos problemas ahorita son tan bien fregados. Ahora por lo de la vacuna, perdón, por lo del COVID, a veces se atrasa bastante el envío de mercancías de un lugar a otro, ¿verdad? Es por el hecho del lavado de dinero y el narcotráfico también se tienen que hacer requisiciones, se tienen que hacer requisas en fronteras donde se pierde casi las 24, 38 horas, 36 horas para que pase por lo menos un container, o que pase por lo menos un envío del otro lado de la frontera hacia adentro del país que sea, pues no me estoy refiriendo a Nicaragua. Exactamente. Entonces, también tienen que ver lo que son, bueno, eso estoy hablando, que son medidas comerciales, son medidas políticas comerciales que deben de facilitar y deben de beneficiar particularmente a los países en vías de desarrollo. Se entiende, y repito, que por problemas de narcotráfico, de lavado de dinero, de droga, corrupción, prostitución, trata de personas, etcétera, a veces se frena el proceso, pero las medidas comerciales de facilitación pueden beneficiar particularmente a los países en vías de desarrollo, como el nuestro, en donde con frecuencia toma 3 veces más el número de días que se requiere para exportar. Yo dije 3 días, ¿verdad? Para exportar una mercancía, comparado con los países desarrollados, porque los países desarrollados tienen los mecanismos y la tecnología de agilizar más el traslado, las exportaciones de un país a otro. ¿Estamos claros? Sí. Y se necesita, dentro de eso, pues para la verificación y la aceptación de la mercancía, se necesita pues una gran cantidad de firmas de los organismos internacionales, del Banco Mundial, de la OCDE, que es la Organización de Cooperación Económica y de Desarrollo, ¿verdad? Sí. Se necesita bastante esta situación. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No. Bueno, al menos se conectaron 2, muchachos. No, profe, no tengo preguntas, gracias. Oh, perfecto. Diego. Exactamente, Diego Osorio. ¿Perdón? Exactamente, soy Diego, profe. Sí, ya te miré, aquí te estoy viendo, aquí estás en la lista. Aquí se ve que estás conectado. Diego. Ok. Y además, perdón. No, solo un comentario, que otra forma en la que las mercancías se tienden a retrasar en su envío
puede ser la saturación de las vías, las rutas de comercio. Por ejemplo, la ruta china, no recuerdo el nombre, pero no era la ruta de la seda, tiende a saturarse mucho, puesto que no hay otra alternativa en la que los barcos, los ferry y lo que sea, puedan salir. De hecho, hace mucho, hubo un problema por eso, porque muchísimas mercancías de distintos productores se retrasaron debido a que estaba demasiado saturada esa ruta. Oh, perfecto. Eso es importante lo que estás diciendo, Emily. Porque eso se refiere, porque la facilitación del comercio obedece a 4 principios fundamentales, que es la transparencia, la simplificación, la armonización y la estandarización. Y a eso que estás hablando, eso que está diciendo usted ahorita se refiere a la simplificación. Es decir, ¿qué cosa es la simplificación? La simplificación es el proceso mediante el cual se deben de eliminar todos aquellos elementos y obstáculos innecesarios que hay dentro de... A veces hay obstáculos tal vez y a veces innecesarios, pues. En las formalidades, es que hay formalidades técnicas que a veces no es necesario hacerlo, ¿verdad? Hay procesos y procedimientos comerciales que a veces son innecesarios. Y debe estarse dando un análisis bastante importante o sea, la facilitación se ubica en estos 4 principios fundamentales, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiere decir la simplificación? Que la facilitación del comercio se acopla, por decirlo en ese término, a la simplificación, porque la simplificación va a ser el proceso a través del cual vas a eliminar todos esos obstáculos innecesarios que hay. A veces es cuestión de política, ¿verdad? Política local. Porque dice, bueno, deteneme ese camión ahí, detenerlo, qué sé yo, tal vez viene de Costa Rica, pasa por Peña Blanca, ¿verdad? Y te dice, deteneme ese camión ahí para que lo vamos a revisar porque por la cuestión de la droga. Pero bueno, si ya esa es una obligación, es correcto, ¿verdad? Eso hay que hacerlo. Eso es necesario. Pero cuando hablamos de simplificación significa que si vas a hacer, el gobierno le va a hacer la inspección al camión o al cabezal, tiene que hacérselo con toda la técnica posible. Por eso es que en los países en desarrollo a veces es más fácil y a veces tal vez es más costoso. Pues. Esto está en dependencia. Profesor, Diga, joven. no solo en Peñas Blancas, también para ser más claro, en todas las fronteras, pues se hacen toda esa revisión por el tráfico de drogas, porque han habido muchos casos casi en todas las fronteras del mundo por eso, profe, de la droga. Así ¿Me es. entiende? Sí. Entonces, sí, es claro. Diga. Entonces, más en una frontera que se llama, más con la frontera de Estados Unidos con México, que yo no sé cómo se llama, pero ahí ha habido más casos de eso de tráfico de droga, profe. Sí, porque es el destino de la droga. Sí, ¿Sabes? más en esos 2 lados, profe, Sí. se mantiene. Sí. Es que el destino de la droga es sur-norte, porque es donde se paga bien. Sí. Es donde reciben mejor dinero. ¿No? Y bueno, y eso hablando de Estados Unidos. Y la otra droga que va de Asia a Europa. Sí. En Europa es donde se paga bien. ¿Verdad? Ganan millones de euros por droga. Cantidad, y no solo droga. Está la industria pornográfica, está la industria de la prostitución, está la industria de la trata de personas, bueno, que ahí va dentro de lo que está el lavado de dinero. Sí. Y eso son cantidades de euros. ¿Ah? Uy, profe, con esas cosas ganas más de 2 millones de euros, profe, sinceramente. Claro, y el dinero, las actividades ilícitas, como son ilegales, cuestan. Ah, no, claro. Como son ilegales, cuestan. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Ni modo, aplicar políticas y armonizar, pues, alinear los procedimientos dentro de la facilitación del comercio. Sí. ¿Verdad?
Es decir, si yo te digo, si el principio te dice que la facilitación tiene que ser transparente, entonces la transparencia te va a dar mayor agilidad, agilización para que vos puedas pasar tu mercancía al otro lado. ¿Estamos claros? Sí, Es decir, ¿quién promueve la transparencia? Tiene que ser el gobierno, ¿verdad? No tiene que ser la empresa. Como política, pues, como principio. sí, yo sé, lo entiendo, profe. Sí, la empresa tiene que estar obligada a ser transparente, a armonizar los procedimientos, ¿verdad? La No ve operación. que Sí, en los países árabes, profe, hay algunos países que han legalizado la droga y por eso es que se mira la gran cantidad de dinero ahí en esa parte de los países. sí, así es. Por eso. Por eso, claro. Excelente, excelente la participación, ¿verdad? Qué bueno. Me alegra eso. Y eso que soy de los pocos muchachos que participo, porque Sí. me da pena, la verdad. Pero ahora estás participando más. Sí. Ahora sí te lanzaste la barda, como es el participante. Ah, porque estamos virtual, profe, y nadie me mira. No tengan pena, en eso estamos. Bueno, chicos, yo los voy dejando, ¿verdad? Para que ya prácticamente los 3 temas fueron abordados. Ya la sesión de la próxima semana es el examen, ¿verdad? Bueno, pues ya los exámenes, como les dije, vienen diferentes, pues para que se pongan las pilas a estudiar esta semana y tengan éxito en el examen, pues. Yo les deseo éxito y que se cuiden y busquen cómo tomar medidas para que no se contagien, no se enfermen. No pensemos que nos vamos a enfermar, pensemos que vamos a vivir. Entonces, les deseo suerte, pues, muchachos. Pasen buenas noches, cuídense. Dale, profe, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ustedes por haberse conectado. Pasen buenas noches. Igualmente.